Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto que estén acá esta mañana. El día de hoy, el mensaje que vamos a compartir es un mensaje sencillo, pero muy importante. El título de esta mañana significa todos. Y empezamos justo en este tiempo en el que la iglesia está comenzando. Las últimas semanas hemos pasado tiempo en historias del libro de los Hechos, historias de esta iglesia naciente, de este movimiento naciente. Por ahí vimos hace algunas semanas cuando Esteban fue apedreado. La semana anterior vimos a Felipe, gracias. Vimos cómo Felipe fue movido por el Espíritu de Samaria a Jerusalén para poder compartir con un eunuco. Y hoy vamos a trasladarnos, creo que la semana pasada estábamos por allá en Hechos 8, hoy vamos a brincar a Hechos 15. Y aun cuando son apenas unos capítulos de diferencia y no hace mucho acabamos de estar hablando acerca de Jesús resucitado y todos los acontecimientos que han sucedido, aun y cuando son unos cuantos capítulos y los podemos leer bastante rápido, en la historia de la iglesia, esto lleva aproximadamente 15, 17 años sucediendo. A veces podemos perder esa perspectiva a leer porque no tenemos este espacio de tiempo muy claro y podemos pensar de que acaba de pasar hace algunas semanas o hace algunos meses, pero han pasado 15 años de esto, 17 años después de la resurrección de Jesús. Y tenemos una iglesia que está creciendo. Podemos ver cómo el Imperio Romano y cómo los judíos habían estado tratando de aplastar este movimiento y todo lo opuesto estaba sucediendo. La iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba floreciendo y Dios estaba haciendo cosas increíbles con los judíos y Dios estaba haciendo cosas increíbles con los gentiles. Y aun y cuando quizá geográficamente no estaban muy lejos unos de otros, sí podemos tener ese sentimiento de que parecían dos mundos completamente opuestos y en algunos puntos, en algunas situaciones hasta pareciera que estaban como que en algo de conflicto. Así que aquí nos encontramos en esta mañana, pero antes de meternos al mensaje como tal, ¿por qué no me acompañas a orar rapidito? Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros esta mañana, Señor. Gracias porque tu Espíritu entre nosotros es innegable, Señor. Y yo estoy agradecido de que tú te mueves en medio de nosotros, en esta iglesia, a través de la alabanza, a través de la adoración y a través del diferente liderazgo que tienes entre nosotros, Padre. Gracias por hacer tu voluntad en medio de nosotros. Y mi oración es que a través del mensaje tú puedas hablar a nuestros corazones. Prepara nuestros corazones, Señor. Abre nuestros oídos, no solo físicos, sino espirituales, para que podamos recibir de ti lo que tú has preparado para nosotros. Y Padre, que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, tenemos a este movimiento creciendo. Y te lo mencionaba hace un momento. Entre judíos y entre gentiles. Y de repente es fácil olvidarnos de toda la historia que tiene el pueblo de Israel. O sea, a veces se nos olvida que estos 12 discípulos, sí, eran seguidores de Jesús. Y muchos estaban añadiendo.
Pero estos judíos que ahora están creyendo en el mensaje de Jesús, tienen todo un historial, tienen todo un bagaje, tienen cientos o miles de años de creer ciertas cosas. Y parte de lo que ellos creían es que ellos son el pueblo escogido de Dios. Y porque son el pueblo escogido de Dios, Dios decidió revelarse ante ellos a través de la ley, los profetas. Y una de las cosas que está muy fuerte en su cultura, en su tradición, es esto que conocemos como el pacto. Y la manifestación de este pacto de Dios para con ellos es algo que conocemos como la circuncisión. Empezó con Abraham y de ahí en adelante el pueblo ha venido practicando esto. Podríamos decir, para un adulto es algo doloroso, pero es algo que los llena de orgullo, es algo que los llena de identidad. No solamente tenemos una bandera que nos identifica como, no, en nuestra carne, en nuestra piel, tenemos esta marca que nos identifica como el pueblo de Dios, y eso es la circuncisión. Entonces, en este pasaje de Hechos 15, y te invito a que lo leas, no lo voy a leer todo porque es demasiado largo y no tenemos todo el tiempo del mundo, pero te voy a leer algunas cosas. El verso 1 y 2 dicen lo siguiente: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Este era un tema fuerte. Sabes, a veces en las iglesias nos peleamos por las bancas o por las sillas, que si vamos a pintar o remodelar, o que si vamos a gastar dinero aquí, que si vamos a gastar dinero allá, y hacemos juntas y comités y todo. Bueno, este era el tema. Porque Pablo venía predicando del mensaje de Jesús a un pueblo que no eran los judíos. Y el mensaje era bastante diferente a este que estos judíos de repente llegaron y empezaron a traer. Y empezó a causar mucha confusión y algo de división. Porque estos hombres que llegaron de Judea empezaron a decir que a menos que se circunciden, como exige la ley, no podrán ser salvos. Esos son hombres que creen en Jesús, pero son judíos. Y los judíos entendían ahora, ok, sí, el camino a la salvación es a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y estos judíos lo creían. Pero pasa este pequeño problema, que ellos creían que ese era el camino para el judío. Y entonces, si alguien más quería acceso a esta salvación, de que, hey, genial, Jesús es el camino, más que tienes que pagar la caseta. Tienes que pagar la caseta. O sea, antes de ir a Jesús, primero tienes que pasar por acá, por nosotros. Tienes que convertirte en judío para tener acceso a esta gracia, a esta salvación. Y Pablo y Bernabé tenían opiniones bastante fuertes en contra de ese mensaje. Y eso es algo que podemos hablar. Sabemos que Pablo enseñaba esto y lo podemos ver en Efesios, lo podemos ver en Gálatas, lo podemos ver en los Romanos. Y aunque son otras cartas y aunque son otros libros, fueron escritos en estos 15 años, en estos 17 años. Sí, Gálatas y Romanos y Efesios vienen después del libro de los Hechos, pero en el orden cronológico de las cosas ya habían pasado. Pablo ya venía predicando estas cosas. Y Efesios 2, 8 y 9 dice esto: Dios los salvó
por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Este es el mensaje que Pablo viene predicando a los gentiles. La Reina Valera lo dice un poquito diferente a lo que acabo de leer. Dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y ahora llegan estos judíos a decir, pero tienes que ser circuncidado. Y la cosa es que o es una o es la otra. No pueden ser las dos. Y la pregunta con la que tenemos que luchar esta mañana es, ¿Jesús es suficiente o no? Ya, lo creemos, ¿verdad? Jesús es suficiente. Por ahí hay una frase que dice, Jesús más nada es igual a todo. Yo lo creo. Mis obras no son necesarias para salvación. Mis obras son un producto de la salvación que ya he recibido, pero no al revés. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Entonces, nos vemos una vez más en este verso 5 que nuestro hermano Alfredo leyó para nosotros, donde dice que algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados. Hay que exigirles que siguen la ley de Moisés. Y podríamos ser un poco injustos y criticar a estos hombres fariseos, que no son los mismos fariseos que crucificaron a Jesús o que peleaban con Jesús constantemente. Estos fariseos son fariseos que amaban a Jesús y que habían aceptado a Jesús como Salvador, como Mesías. Sin embargo, seguían arrastrando viejos hábitos, viejas creencias. Y creo que esto es relevante para nosotros porque eso no sucede también a nosotros. Hay muchos de nosotros que venimos arrastrando cosas que creímos o que nos fueron enseñadas cuando éramos niños y jamás hemos cuestionado o debatido estas cosas que creemos. Y no es que estén equivocadas en sí, sino que sin querer queriendo, hay veces que empezamos a poner requisitos que no están en la palabra. Como hay veces que vemos gente llegar a nuestra iglesia, pero no se viste como nos vestimos nosotros, o no se visten como me gustaría que se vistieran. Sus jeans quizás tienen algunos hoyos de más, como los míos parecen, no traen hoyos, pero parece como que están ahí. Pero y vemos cómo se visten y no sé, como que qué bueno que vienes a la iglesia, pero te falta Jesús, hermano. O quizás no hablan como yo quisiera que hablaran y cuestionamos su salvación o a lo mejor no su salvación, pero cuestionamos y quizás no es lo suficientemente maduro. Y empezamos a poner sobre gente requisitos que otra vez no es que sean malos, pero que no son necesarios. Porque la salvación viene por medio de Jesús. Punto. Nuestras obras, esas cosas siguen nuestra salvación. Y todos estamos en un proceso que Juan Wesley llama de santificación. Juan Wesley predicaba de la gracia y ama la gracia como Pablo. Y Wesley entendía esto, que gracia hay una, pero se manifiesta de diferentes formas a lo largo de nuestro caminar con Dios. Y hay 5 gracias, pero te voy a mencionar 3 que son las más comunes. Gracia previniente, gracia justificadora, gracia santificadora. Y esta gracia previniente es cuando nos damos cuenta por fin, cuando nuestros ojos se abren a esta realización de que, wow, sí necesito de Dios.
Porque muchas veces vamos por nuestra vida y no sabemos que lo necesitamos. Vamos caminando con nuestras propias ideas y por ahí somos nuestros pequeños dioses. A mí nadie me va a decir cómo vivir, ¿cierto? Muchos hemos caminado de esta forma por mucho tiempo. Hasta que de pronto algo despierte en nuestro corazón y entendemos por fin de que, creo que sí necesito algo más. Creo que necesito a alguien más. Y de repente empezamos a ver a Dios en todo. Y empezamos a voltear hacia atrás y, wow, Dios estaba ahí. No me había dado cuenta. Es esta gracia preeminente que nos muestra que Dios siempre ha estado obrando en tu vida, aun cuando no te dabas cuenta que Dios estaba ahí. Y de pronto, cuando llegamos a este reconocimiento y reconocemos que necesito a Jesús, en ese momento la gracia justificadora entra en juego y somos justificados pues por la fe, no por nuestras obras, por la fe. Y quizás entre esta gracia previniente y esta gracia justificadora hay segundos. Quizás para unos haya días entre uno y otro. Pero una vez que eso pasa, el resto de nuestra vida estamos caminando en esto que Wesley llama la gracia santificadora. Y eso, mis amigos, eso es un proceso. Y ese es un proceso en el que nosotros no podemos imponer un peso que nosotros cargamos sobre la vida de alguien más. Y es aquí donde entra Pedro, porque el debate estaba candente. El debate estaba fuerte y ellos estaban discutiendo si era necesario ser circuncidados o no. Y había gente de un lado del debate, gente del otro lado del debate, hasta que por ahí tenemos a Pedro que se levanta. Y leemos el verso 9 que dice: Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Pedro mismo había tenido un encuentro con el Espíritu en el que Pedro se encontraba en esa posición donde él estaba compartiendo solamente con los judíos, hasta que un día tuvo una visión, y eso lo leemos un poco antes del capítulo 15. Pedro tiene una visión, y en esta visión Dios le pone todo tipo de animales en esta sábana y le dice: mata y come. El problema es que esa sábana estaba llena de animales que Pedro consideraba impuro por su cultura, por su tradición. Y decía: Señor, yo no puedo comer de eso, eso es sucio. Y el Espíritu le dice: no llames sucio a lo que yo he creado. Y Pedro entendió en ese momento que Dios no le estaba hablando de comida, Dios le estaba hablando de gente. Y Dios le estaba hablando que tenía que llevar este mensaje de salvación a todas las personas. Y coincidentemente, digámoslo así, Dios estaba obrando en la vida de un hombre gentil llamado Cornelio y mandó a buscar a Pedro para que trajera el mensaje de Jesús a su casa y a los suyos. E hizo clic. Pedro supo en ese momento: esto es lo que Dios está haciendo. No puedo poner yo mis limitaciones al mover de Dios. Entonces, cuando están ante este concilio, Pedro sabe. Y Pedro entonces empieza a testificar de lo que Dios ya estaba haciendo en su vida. Y el verso 10 les dice: ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Iglesia, ese mensaje no es solamente para los judíos. Ese mensaje lo necesitamos escuchar tú y yo hoy, aquí en pleno 2021. Porque no sea que nosotros nos encontremos desafiando a Dios por causa de nuestras ideas, por causa de todos este bagaje con el que hemos crecido. Porque nosotros creemos que ser cristiano se tiene que ver de esta forma. Y queremos que la gente a fuerzas
entra a este molde que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Pero una vez más, te hago la pregunta, ¿es Jesús suficiente? El sacrificio de la cruz, ¿es para todos o no es para todos? Yo lo creo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. No a mi mundo, no a tu mundo, al mundo. Y eso, mis queridos amigos, es lo que estamos llamados a anunciar. Que todos significa todos. Y no hay prerequisitos. Dios ama al mundo entero. Y el punto no es, hey, ¿quieres recibir este amor? Sí, ok, ten esta lista de acciones que tienes que tomar para que puedas recibir este amor. No, esto es un regalo. Y un regalo se da libremente. Y un regalo es aceptado libremente. Dios nos invita a todos. No seamos nosotros, iglesia, quienes cerremos la puerta de esta invitación. Y esto me lleva a esta práctica que tenemos nosotros en la iglesia. Esta práctica que conocemos como la Santa Cena, como la comunión, como Eucaristía. No sé bajo qué nombre la hayas escuchado. Pero una de las razones por las que en la iglesia metodista practicamos esto que llamamos una mesa abierta es precisamente por este mensaje. Porque creemos que todos significa todos. Como dirá en inglés, there is no catch. No hay prerequisitos, no hay trampas. No hay letra pequeña. Todos somos invitados a la mesa. Y en esta mañana vamos a participar de esta mesa. En esta mañana vamos a participar de este regalo de parte de nuestro Dios. La noche antes de ir a la cruz, Jesús se reúne con sus discípulos. Y en ese día, Él tiene un mensaje para ellos. Y dice que la noche en la que Él se entregó por nosotros, Él tomó el pan. Y habiendo tomado el pan, Él lo bendijo. Dio gracias. Y lo partió. Y lo compartió con sus discípulos. ¿Sabes quién estaba ahí a la mesa? Judas. ¿Sabes quién estaba en la mesa? Pedro. Uno que lo traicionó, otro que lo abandonó. De hecho, los otros 10 corrieron y lo dejaron solo. Sin embargo, con todos compartió este pan. Dijo, este es mi cuerpo que es quebrado por ustedes. Y nadie tuvo que hacer nada para ganarse ese ticket. Jesús no dijo, hey, vayan y vivan de esta forma y déjenme, les doy un par de años y si viven como les he dicho que viven, entonces voy a la cruz. Después de haberlo compartido con sus discípulos, Él le dijo, tomen, este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Hagan esto en memoria de mí. Y después de la cena tomó la copa y después de haber dado gracias la dio a sus discípulos diciendo,
bebed de ella todos vosotros. Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados. Hacer esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Y así, recordando los méritos de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que aceptes nuestro sacrificio de alabanza y esta acción de gracias. Acéptalo como un sacrificio vivo y santo en unión de la entrega de Cristo por nosotros, para que proclamemos el misterio de la fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez. Padre, derrama tu espíritu sobre los que estamos aquí y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por tu sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y participemos en su banquete celestial mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu santa iglesia. A ti sean todo honor y toda gloria, Dios omnipotente, ahora y para siempre. Amén. Iglesia, vamos a compartir de este tiempo. Vamos a compartir de este misterio. Y en un momento voy a tomar los elementos, voy a venir acá adelante y quiero invitarte a que vengas y tomes parte de esto. A que recordemos como Jesús nos invitó. Y en ese recordar es que Él vino, Él murió, Él resucitó y Él vendrá una vez más por todos. La mesa está abierta.